Ahora sí. La doctora Itzel Dávila es médica cirujana por la Facultad de Medicina de la UNAM, con un perfil enfocado en farmacovigilancia, investigación aplicada y educación médica, y una especialización clara en cannabis medicinal y, por supuesto, endocannabinología. En el ámbito académico y de investigación, ha colaborado con el Centro de Investigación en Política y Población y Salud, CIPS, de la Facultad de Medicina de la UNAM, por supuesto, particularmente en coordinación de farmacovigilancia y epidemiología, y también ha fungido como profesora interina de farmacología también en la UNAM. Complementa esta trayectoria con una actividad constante de divulgación médico-científica como articulista y conferencista, además de desempeñarse como vocera de la Mexican. Su formación incluye el Diplomado Internacional de Endocannabinología, que fue dado en la misma UNAM del 2022 al 2023, y la certificación en medicina cannabinoide por MMJ 411, una institución acreditada a nivel internacional basada en Estados Unidos, y por supuesto considerándola a ella como una referencia clínica ante, pues ahora sí que el mundo de la endocannabinología. Ha participado también como coautor en trabajos de difusión clínica, incluyendo el famoso reporte de casos en un journal peer-reviewed que pueden encontrar ustedes en la Biblioteca Pública de Estados Unidos de América, como CBD como un tratamiento personalizado para la ansiedad, casos clínicos en México. Actualmente tiene experiencia como atención en la alcaldía Miguel Hidalgo, y actualmente se desempeña como gerente médica de ICANN, desde cual obviamente nos apoya con toda la visión científica de farmacovigilancia y educación médica. También ha sido galardonada con la medalla del doctor Gustavo Vaz Prada del UNAM, y como certificación como locutora categoría A ante la SEP para comunicación técnica y vocería institucional. Pero bueno, ya no leo más tu currículum, porque si no nos vamos a quedar hablando de toda tu experiencia, doctora, y lo que nos interesa es justamente tu experiencia, pero aplicada ahorita, que nos vas a platicar un poquitito de las bases del cannabis medicinal legal aquí en México. Y bueno, doctora, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre es un orgullo y un honor tenerte platicándonos un poquito sobre esto. Adelante. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias por la presentación. Gracias a todos los participantes en esta sesión, nuestra primera sesión de la red de médicos ICANN, una sesión abierta donde yo sé que nos visitan no solamente profesionales de la salud, sino también población en general y otras profesiones, lo cual lo agradezco muchísimo. Este tema, como muchos que tienen que ver con la endocannabinología, considero deben de ser abiertos y, por supuesto, platicarlo, y que hay estos espacios. Yo siempre digo, estos espacios de conocimiento se agradecen para despejar dudas, para poder realizar una buena atención, una buena prescripción y, sobre todo, comenzar. Existen muchos mitos y alrededor de la planta de cannabis, y entonces hay que aterrizarlo y saber en qué momento sí puedo prescribirlo, en qué momento yo, paciente, puedo ser candidato a una terapia basada en cannabis, y quienes definitivamente no. Entonces vamos a estar revisando varios conceptos. Deme un segundo. Justo la charla ya por nombre bases para el uso de cannabis medicinal. Vamos a revisar todas las generalidades, desde evidentemente la planta hasta un poquito de legalidad y la prescripción, bases médicas científicas que hoy tenemos para esta prescripción y quiénes son los candidatos. Esto es parte de mi trayectoria, lo cual ya Eric me hizo favor de mencionarlo. Bueno, pues vamos a comenzar. Siempre me gusta empezar estas charlas con algunos conceptos referente a la planta de cannabis, porque, como bien decía, existen mucha información alrededor. Alguna información es verídica, otra vamos a dejarla en puntos suspensivos, y otra que definitivamente no lo es. Entonces, cuando hablamos de planta de cannabis, es una planta que contiene sustancias químicas activas que nosotros le llamamos cannabinoides o fitocannabinoides, y que causan efectos en todo nuestro organismo. Más adelante vamos a ver por qué causan estos efectos, y en este pues está incluido evidentemente el sistema nervioso central, el sistema inmunitario, el sistema circulatorio. Todos nuestros sistemas se ven involucrados cuando se consume la planta de cannabis. La sustancia clave o la sustancia principal de esta planta de cannabis es la famosa llamada delta 9 tetrahidrocannabinol.
el famoso THC, que seguramente lo han escuchado, adicional a otros fitocannabinoides o cannabinoides como el CBD, CBG, etcétera. Entonces, todos estos son, sí, se los contiene la planta del cannabis, pero sobre todo vamos a estar revisando a la planta en general. Esta sustancia o el famoso THC es el responsable de los efectos psicoticomiméticos en las personas. Cuando decimos, no, es que sentí que todo iba más lento, de pronto sentí el famoso high, me sentí high, cuando lo consumen, este consumo adulto responsable, bueno, pues es por el THC. Una práctica que respeto muchísimo, evidentemente, sin embargo, no es algo que yo recomiende. La parte recreativa o el uso adulto responsable, ya que mi trabajo y mi estudio va enfocado más a los temas médicos, enfermedades, cómo podemos controlar sintomatologías y cómo los pacientes se ven beneficiados en sus procesos de enfermedad con esta planta. Sin embargo, no lo juzgo, pero me parece importante mencionar. Sabemos que existen varios tipos de la planta, es algo realmente irrelevante porque con los avances tecnológicos hoy día ya se pueden hacer muchas combinaciones, genéticamente se pueden hacer adaptaciones y pues ya hay una combinación ahí entre semillas, etcétera, que no son propias, pero mencionarlo que sí, hay en un inicio de su estudio, sí había una clasificación que era sativa, indica y ruderalis, por si algún momento lo escuchan por ahí, que sí, es como tal, cada una con características fitoquímicas muy específicas. Sin embargo, realmente para el tema de cannabis ya nos vamos por criterios muchísimo más específicos. Estas plantas, cannabis en general, pues contienen más de 1.600 a 1.800 compuestos químicos. No todos son estudiados, desafortunadamente, es muchísimo. Y actualmente solamente 180 de todos estos son considerados como cannabinoides o fitocannabinoides. Son pocos los que realmente se ha entrado en un estudio profundo para conocer sus aplicaciones médicas. Y seguramente también ya escucharon el término o leen en varios productos el término de cáñamo. Es lo mismo, es cannabis, solamente que este se hace una, digamos, una clasificación, y lo digo entre comillas porque no hay ningún argumento legal, digámoslo así, no hay nada que ampare esto, más que lo que mencionan algunos países de el contenido de THC que va a tener cada planta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que contiene menos del 1% de THC, pues se puede clasificar como cáñamo, pero es la planta de cannabis, al final es lo mismo. Y en algunos países sí se fija un máximo de 0.3, o sea, es muchísimo más bajito. Entonces, ¿por qué? Pues por los efectos justo que les mencionaba psicoticomiméticos del THC. Y hablamos ya de cannabis grado medicinal cuando este ya tiene un control de calidad, su producción va a estar estandarizada, va a cumplir con normas tanto internacionales como nacionales para medicamentos, y evidentemente ya lleva todo un proceso, una selección desde que se elige la semilla, desde que se hace todo el proceso para que la planta crezca en un ambiente y en condiciones óptimas, la extracción de los fitocannabinoides y por supuesto cuando se obtiene la materia prima para la elaboración de los medicamentos. Entonces, este sí ya lleva un proceso muchísimo más cuidadoso, más minucioso, y hay que tener ahí un cuidado sumamente especial porque lo que nos interesa es que estos estén libres de muchas cosas que vamos a ver más adelante y que podamos brindarle a los pacientes medicamentos, ¿no? Seguros, eficaces, etc. Por otro lado, platicar un poquito la breve historia de cannabis. Digo, es muy, muy breve porque realmente su estudio y todo lo que se ha vivido con el tema de cannabis, pues es muy, muy amplio. Y es que se sabe que esta planta fue identificada muchísimos años antes de Cristo. Se decía que ya era cultivada en los años 4000 antes de Cristo para elaboración de fibras, justo como cáñamo, y para el 2900 antes de Cristo ya era parte del uso medicinal en China. Aparecen farmacopeas y en documentos importantes de varios países, incluidos China, en el cual pues se hace una
referencia importante de su uso como medicamento. Ya para los años 1840, 1843, empieza a haber una introducción en la medicina occidental por diversos factores. En nuestro país ahorita lo vemos cómo se introduce y para el siglo XIX, siglo XX, pues ya se vuelve un componente común de medicamentos patentados. Tanto fue su uso y tanto fue su popularidad que se utilizó como tratamientos de diversas patologías y diversos personajes importantes en la historia, como la reina Victoria, que justo era utilizado para aliviar los cólicos menstruales o estos padecimientos que pues muchas mujeres presentamos y que es la dismenorrea, es el término médico que nosotros utilizamos y que actualmente pues sigue siendo se sigue utilizando y que sigue en proceso de estudio para poder validar y poder argumentar este uso de la planta. Sin embargo, pues viene una época de provisión. Ustedes saben, como lo mencionaba, el THC, que es la molécula o una de las moléculas de la planta de cannabis, pues tiene efectos a nivel de nuestro sistema nervioso central, por eso le llamamos efectos psicótico-miméticos. Entonces, el gobierno comienza a ver, comienza a hacer una evaluación de todos estos efectos y dice, ¿saben qué? Además porque la gente como que era muy popular, las personas ya no lo utilizaban como un uso medicinal, sino ya como para vivir la experiencia. Y entonces dijeron, no, esto ya se está descontrolando, ¿no? Y entre muchos otros factores políticos, sociales, etcétera. Y en 1920, 1930 se viene una época de prohibición en América del Norte, por lo que se detiene toda investigación del uso medicinal referente a cannabis. O sea, nadie lo puede utilizar, no se podía distribuir, ya se volvió algo ilegal. Sin embargo, pues varios investigadores, profesores y médicos pues siguieron con esa investigación de forma ilegal, ¿no? Entonces, gracias a eso, hoy tenemos información que respalda su uso y beneficio en diversas patologías. Con lo que respecta a nuestro país, se dice o se reporta que entra la planta de cannabis en 1521 con la caída de Tenochtitlán, esto traída por los españoles justo para impulsar la economía y el intercambio como tal, y entonces empiezan a traer plantas de Europa, de Asia, y entre ellas pues llegó la planta de cannabis. Esto está todavía un poquito, no se sabe a ciencia cierta cómo es esta introducción y si realmente los españoles lo introdujeron, porque una realidad es que también los españoles como que no estaban tan enterados de sus beneficios, estaban como medio en contra de su uso, era muy señalado. Y entonces ahí como que no hay una claridad de la introducción exacta a nuestro país. El caso es de que llegó y entonces que dijeron las personas en ese momento, pues empezaron a ver que tenía beneficios y entonces lo introducen como medicina tradicional indígena y también como un remedio espiritual, ¿no? Entonces, justo en nuestro país adopta este nombre universal de marihuana, que es un término que personalmente no utilizo tanto, la utilizamos cannabis, en ICANN somos partidarios de utilizar el nombre de cannabis, sin embargo, una realidad es que aquí se adopta y hay historias o leyendas, digamos de así, sobre esta terminología. Se sabe que los aztecas lo comenzaron a utilizar con fines justo terapéuticos y para sus rituales. Entonces, uno, porque las curanderas de ese entonces, o sí, las curanderas que lo utilizaban más, pues se llamaban Marías o Juanas, y entonces pues ahí sale María con Juana, marihuana, y también porque la palabra marihuana viene del náhuatl mali, ¿no? Que significa hierba, que se enrosca, o hierba para tejer, iguana, que se asocia a tlahuani, y que está relacionado con alteración de la mente, del cuerpo y o percepción. Entonces, de ahí se cree que viene la palabra marihuana y lo que sí queda claro que se adopta como nombre universal en nuestro país. Por otro lado, pues ya para los 1800, 1846
para ser exacta, su uso medicinal pues comienza a crecer y se registra desde la primera versión de la farmacopea mexicana. Y se le reconocen sus propiedades analgésicas y pues también como en otros usos que ellos le llamaban en esos momentos bumipurgante, que actualmente nosotros sabemos que ayuda con el tema de náuseas y vómitos, como un diurético y tónico del corazón. Para 1874 se dan cuenta que beneficia enormemente o tiene propiedades antiasmáticas y entonces también se empieza a utilizar. Entonces, si vemos el recorrido, pues ha sido su estudio tras estudio y ver un poco también de forma empírica cómo se empezó a utilizar y posteriormente, pues ya con la introducción del método científico, pues un estudio como tal de ciencia, lo que nos lleva a tener hoy día estudios y que respaldan su medicina. Entonces, esto nos llevó a que en la década de los 60 se aíslen los primeros cannabinoides. Una cosa maravillosa porque gracias a ello, pues hoy sabemos que tenemos moléculas como el THC, como el CBD y la molécula de donde provienen, pongo un apuntador para que no se vea el puntero, aquí está. La molécula de donde provienen estos fitocannabinoides es a través de algo que se llama ácido eh, cannabigerol, el famoso CBG. De estos, a través de la síntesis o enzimas que sintetizan ya las formas ácidas tanto del THC como del CBD y por medio de la descarboxilación obtenemos las moléculas o estas formas que hoy día conocemos todos, que se escuchan por todos lados, que hasta en el metro de la Ciudad de México venden y que se está volviendo muy famoso, ¿no? Y desafortunadamente su mal uso también se está volviendo ya un problema importante porque no sabemos a ciencia cierta quién es o cómo debemos de utilizarlo. Allá voy. Llegaremos más adelante con esto. Por supuesto que estas moléculas tienen propiedades importantes, principalmente en temas de analgesia, de inflamación, de dolor, en respuestas autoinmunes, en forma in vitro o en forma preclínica como tumores, aunque pues la realidad es que la investigación ha avanzado bastante y sí se ha identificado en ciertos tumores como el glioblastoma, un tumorcito que sale en los ojos, y entonces ahí es donde se ven las aplicaciones reales y pues como les decía, con vómitos y náuseas para personas que están recibiendo algunos tratamientos como la quimioterapia, ¿no? Y hablando del CBD, pues también en temas de epilepsia, que gracias a eso es que se empieza su uso y empieza todo un tema para la legalización no solamente en nuestro país, sino inicia en otros países también, y esto pues nos lleva a hoy día poder prescribir en temas de ansiedad, en temas de igual de cáncer, de vómitos y náuseas, y entonces por la descarboxilación, las formas ácidas que tienen también estos efectos terapéuticos o sobre algunos de los síntomas, pues se logra obtener el famoso THC y el CBD. Estas moléculas son muy buenas y su estudio nos ha llevado a que serían también un excelente tratamiento. Las dianas que tienen son muy, muy buenas, sin embargo, son moléculas bastante inestables, entonces no se ha logrado llegar a medicamentos con las formas ácidas porque al final pues se terminan transformándose, ¿no? Entonces sí es de muchísimo cuidado y entonces pues nos vamos con el tema del CBD y el THC que son unas excelentes alternativas y hoy están cambiando la vida de muchos pacientes. ¿Y a quién le debemos todo esto y a quién ha sido el maestro, de hecho le llaman el padre de la endocannabinología, justo el doctor Rafael Meshulam,
que en 1967 aísla el principio activo de la planta, el famoso THC, y ahí es donde se logran explicar sus mecanismos de acción, ¿no? ¿Por qué funciona? ¿Por qué ayuda? Previamente ya se había aislado la molécula de CBD, sin embargo, no se había entendido, no se había aplicado de la forma que hoy día le estamos aplicando. O sea, sabía que existía, sabía que tenía efectos sus mecanismos de acción, pero no era tan claro y hasta que aíslan el THC se empieza a entender muchísimo más de la planta de cannabis. De hecho, hay un documental que a mí siempre me gusta recomendárselo, se llama El Científico, está, perdón, está en español y en inglés en YouTube. Es un documental de la vida o un poco del recorrido que llevó el doctor Meshulam para aislar todos estos compuestos, se hacen entrevistas, él platica, etcétera. Ya ahorita ya falleció, pero en su momento cuando se hizo es muy interesante cómo se ve todo el proceso desde la ilegalidad, porque pues, él en ese momento pues no podíamos tener acceso de forma legal a la planta de cannabis, mucho menos hacer investigación y finalmente pues hasta estudios enormes y estudios que respaldan su uso y cómo ha beneficiado en síntomas importantes, ¿no? Y este es un poco del recorrido que tenemos en cuanto a la historia del cannabis, ¿no? Se descubre eh, estas moléculas de la planta, pero además se descubre que también nosotros producimos sustancias muy similares a los cannabinoides, ¿no? Y que forman parte de nuestro organismo y que el cerebro evidentemente cuenta con ahí algunos receptores o algunas sustancias que interactúan perfectamente con estas moléculas y entonces, a ver, dicen, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué el cuerpo humano tiene esto tan semejante a la planta de cannabis? Algo debe de haber, algo debe de ejercer en nuestro organismo. Y entonces hoy sabemos que todos estos compuestos que nosotros producimos, pues desempeñan una función importantísima en la fisiología de muchos aparatos y sistemas de nuestro organismo. Entonces les decía que este es un recorrido desde 1963, cuando se aísla el CBD por Shiva y Meshulam, justo también, hasta evidentemente cuando se aísla el THC y empieza, explota, ¿no? Por Gaon y Meshulam también. Posteriormente, en 1988, se reconoce el primer receptor, el famoso CB1, en nuestro organismo y entonces ahí es cuando dicen, ah, hay algo que interactúa con estas sustancias y algo que que nos dice que puede ejercer una acción. Y además en 1992 se aísla por primera vez una sustancia que se llama anandamida, que es un endocannabinoide, que es una sustancia que todos los seres vertebrados producimos y ahorita vamos a ver la importancia de esta sustancia. En 1993 identifica un segundo receptor, el famoso CB2, y para 1995, 1992 y 1995 se aíslan también algunas enzimas que participan activamente en la síntesis y degradación de esta anandamida y del famoso 2AG. Además, empiezan a reconocer receptores, canales y moléculas que tienen una interacción directa con todo esto y que participan activamente en los procesos fisiológicos de el cuerpo. Tan es así y la investigación continuó que para el 2021 hubo un premio Nobel, premio Nobel de Medicina, a dos investigadores importantísimos en el cual pues ellos empezaron a realizar trabajos con un canal importantísimo que se llama, bueno, es el canal iónico vaniloide tipo 1, fácil y para que recordemos el famoso TRPV1 y se encarga en detectar temperaturas nocivas o cuando los productos son como picantes o cuando hay una alta de capsaicina y el pH, perdón, se vuelve ácido. Entonces, este canal se activa y empieza a generar como, digamos, una alerta cuando hay estos mecanismos, ¿no? Y entonces ahí nos dimos cuenta
nos dimos cuenta, como si yo lo hubiera hecho la investigación. Ahí ellos se dieron cuenta que además este canal participa activamente con las moléculas que nosotros producimos en el sistema endocannabinoide o en estas moléculas que fueron identificadas como la anandamida, como algunas otras que hoy día juegan papeles importantes y que están muy ligados a los endocannabinoides, ¿no? Entonces, este canal es importantísimo en muchos procesos para aliviar síntomas que hoy día los fitocannabinoides o los cannabinoides pueden controlar. Entonces, vamos a ver adelante con otra diapositiva cómo participa este canal, ¿no? De forma muy general, porque pues, evidentemente el tiempo no nos da para mucho, pero sí que sepan que de hecho consideran que este canal puede ser un buen tratamiento dirigido directamente al sistema endocannabinoide y a todos estos receptores y moléculas que participan activamente. Y justo, ¿no? Todos estos receptores y sustancias que nosotros producimos forman algo que se llama sistema endocannabinoide. Se creía en un inicio que los receptores CB1 eran exclusivos del cerebro y los CB2 en la periferia. En realidad se dieron cuenta que no era así, que estaban distribuidos ampliamente en todo nuestro organismo, sí, con una mayoría o un gran número a nivel cerebral, los CB1, pero pues también los podemos ver distribuidos en otros sistemas, como el sistema respiratorio, sistema cardiovascular, sistema reproductor, sistema muscular, y los CB2, pues igual, ¿no? En nuestro cerebro nosotros tenemos células que forman parte del sistema inmune, el cual está muy relacionado con los CB2 o los receptores CB2, y entonces se llama microglía, las células que están enfocadas al sistema inmune, y entonces estos pues también se encuentran a nivel del cerebro, bueno, del sistema nervioso central, en hígado, en intestinos, evidentemente el sistema inmune, vaso, páncreas, sistema óseo, bueno, todo esto se ve involucrado. Y juntos ellos decidieron llamarle que es el famoso eje neuroendocrino inmunológico, ¿no? Porque si nos damos cuenta, pues involucra a muchos de los sistemas y por ende muchas de las funciones que tenemos. Esa es una lámina que se elaboró en ICANN, que me gusta mucho, me parece una lámina muy sencilla, muy fácil de entender y a grandes rasgos que es el sistema endocannabinoide, porque su estudio pues es mucho, es muy amplio, ¿no? Entonces, entender que el sistema endocannabinoide es una red de receptores y sustancias que se producen dentro de nuestro organismo, ¿no? Y el objetivo de este sistema es lograr la homeostasis de casi todos nuestros procesos metabólicos. Entonces, eh, me acuerdo mucho de uno de nuestros profesores y querido amigo de ICANN, el doctor Luis David, también es eh, referente en temas de endocannabinología en nuestro país, y él decía, pero ¿por qué le llaman sistema endocannabinoide? ¿Le debieron puesto sistema orquestador o algo así? Pues sí, pero bueno, la relación tan directa que tenía con los cannabinoides, que fueron los primeros que se identificaron, pues le hicieron llamarse sistema endocannabinoide, pero justo es porque logra la homeostasis o este equilibrio en muchos procesos metabólicos de nuestro organismo, ¿no? Entonces tiene una interacción importantísima y justo interactúa con los fitocannabinoides o con estas sustancias de la planta. Entonces eso nos ayuda a mantener un estado de equilibrio, por así llamarlo. Y como vemos, tiene aplicaciones en muchos sistemas, desde el sistema nervioso central hasta evidentemente pues todo el metabolismo, músculo, sistema gastrointestinal, hormonas, sistema inmune en huesos. O sea, de verdad que su estudio se ha expandido y ha sido muy interesante cómo se ha llegado a eso. ¿Cómo funciona este sistema endocannabinoide? Voy a ser muy breve. Sé que estos conceptos son un poquito técnicos y de pronto, si hay dudas, lo podemos retomar o con todo gusto en una sesión me pueden mandar un correo y lo explicamos más lento y a detalle, pero quédense, me voy a ir como hay personas que no son médicos, voy a utilizar
términos poco técnicos, pero para que se entienda y que todos podamos entender el proceso. Nosotros tenemos una neurona 1, neurona 2, nosotros le llamamos en este proceso hacemos un, una unión, digámoslo así, de estas neuronas, tienen una comunicación estas neuronas y cuando tenemos un estímulo, pues empiezan a liberar ciertas sustancias que se encuentran dentro de las neuronas, en unas bolsitas que llamamos vesículas. Ahí se encuentran estas sustancias, se llaman neurotransmisores y entonces hay un estímulo, el que sea dolor, me estoy quemando, un movimiento anormal, algo está produciendo que una persona tenga constantes movimientos anormales como el Parkinson, etcétera. Y entonces hay una estimulación y empieza a liberarse mucho de este neurotransmisor. Lo normal es que la neurona, esta le llamamos presináptica y esta posináptica, ¿no? Porque esta es la sinapsis. Esta brecha, que esta comunicación se llama sinapsis. Entonces, lo normal es que la neurona 2, capta todos esos neurotransmisores y empieza a mandar las señales, ¿no? A todo nuestro organismo o al sitio donde lo tenga que mandar. Y por otro lado, hablando ya del sistema endocannabinoide, también manda una señal y le dice, oye, se está produciendo mucho de esa señal. Entonces necesitamos que tú frenes un poquito y se produce algo que le llamamos retroalimentación negativa. Se produce el endocannabinoide, la anandamida, el 2-AG. Aquí en esta no están almacenados, ahí se producen cuando reciben toda esta señal, salen a través de unos canales, digamos así, salen de esta neurona y se regresan, por eso se llama retroalimentación negativa, a la neurona 1. Y entonces le dicen a la neurona 1, ya deja de producir eso porque ya es mucho. Entonces, ya, para, por favor. Y entonces, por muchos procesos, por muchos cambios, se bloquea esto y ya deja de liberarlo. Eso es la normalidad. Pero evidentemente, cuando nuestro cuerpo no está equilibrado, cuando hay otros procesos fisiológicos y bioquímicos, el sistema endocannabinoide no logra hacer su trabajo como tal. Y entonces ahí es donde entran los fitocannabinoides o la planta de cannabis con sus sustancias químicas. Entonces estas entran, son captadas por la neurona 1 y estos se vuelve a hacer esta retroalimentación, puede ser captadas directamente aquí o captadas de que le dicen, oye, funciona bien y entonces se produce más anandamida o más endocannabinoide para que hagan su chamba, se bloquee y ya no haya ese estímulo para el síntoma. Entonces hablamos de forma más cerquita, digámoslo así, esta es la brecha sináptica, este es el lugar de la comunicación, donde aquí están en estas bolsitas los neurotransmisores que son captados por la siguiente neurona y así se van comunicando, como un efecto dominó, y van comunicando a través de estas sustancias y se logra hacer el estímulo o lo que necesitemos hacer. Eso es lo normal, eso pasa en nuestras neuronas todo el tiempo. El problema es que cuando hay una sobreestimulación y esto se empieza a liberar mucho, pues entonces aquí le avisa a los endocannabinoides, como el 2-AG o la anandamida, y le dicen, oye, está produciendo mucho, dile que ya no produzca. Y entonces esta empieza a producir estos endocannabinoides que salen, son captados por los receptores, en este caso el CB1, y hacen alimentación retroalimentación negativa, perdón, y hacen la inhibición. Ya no produzcas, pum, ya no. Entonces, ¿qué pasa con la planta del cannabis? Pues entra en el famoso THC, el CBD, hace una chamba muy similar al tema de cannabis o al tema de los endocannabinoides, perdón, y entonces entran por los receptores, son captados, ya sea que interactúen o que entren directamente o que modulen este receptor y entonces le dicen, ya no produzcas más. O llegan a este lado y le dicen, produce más anandamida porque necesitamos que se bloquee la liberación de estos neurotransmisores. Entonces, a grandes rasgos y en una explicación muy vaga, es cómo funciona nuestro sistema endocannabinoide. Todas estas sustancias interactúan con nuestro sistema endocannabinoide. Entonces, mucha gente dice, bueno, es que es la panacea o ¿por qué tiene tantos efectos el producto milagro? No, no es ni un producto milagro, ni es una panacea,
ni mucho menos. La realidad es que interactúa a nivel de muchos receptores y de muchas sustancias de nuestro organismo que llevan evidentemente a tener efectos desde la disminución de ciertas sustancias hasta el aumento de otras, y por eso hay un efecto a nivel como neuroprotector en la memoria, en cáncer, el apetito, la fertilidad, el dolor, en las enfermedades cardiovasculares, en el sistema inmune, porque interactúa en muchos, muchos, muchos sitios. Y si hablamos de cada molécula, no lo voy a poder hacer en esta clase, pero si yo me fuera a una clase de cada una de las moléculas, de verdad es muy interesante todo lo que hacen. Entonces, la composición química de cannabis es muy compleja. Sí, hace falta más investigación, por supuesto que hace falta más investigación y sobre todo en nuestro país, por eso ICANN fomenta mucho esta parte. Ya lo comentaba Eric, nuestro CEO, que la realidad es que todos debemos de unirnos y promover esta investigación y exigir a las autoridades leyes correctas que nos ayuden a hacer una buena investigación, una buena prescripción y que no se anden comercializando cosas por ahí que solamente pueden dañar nuestra salud y que sí podrían provocar un problema de salud importante. Entonces tenemos más de 1,600 compuestos. De estos son más de 180 terpenos, 156 terpenoides, 19 flavonoides y más de 183 fitocannabinoides, ¿no? Entre ellos el CBD, CBG, CBD, CBN, entre todos. Y entonces cuando nosotros escuchamos hablar de la planta de cannabis, pues nos imaginamos toda la planta y que me la voy a fumar y que mi churro, no, 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 no funciona así en temas médicos. Nosotros identificamos o sabemos que estos compuestos se extraen de una flor. Denme un minutito, por favor, para... Ya, una disculpa. Sabemos que todos estos compuestos se extraen de la flor de cannabis, ¿no? Nosotros le llamamos cogote, esta como florecita que vemos como tal, ya muy limpia, ya muy procesada, y vemos aquí unas pequeñas vesículas que son llamadas tricomas. Estos tricomas contienen una resina que es la que es rica en las sustancias o en los fitocannabinoides, en las sustancias químicas de la planta. Entonces, lo que se hace es que se extrae de estos tricomas todas estas sustancias y se procesan de una manera muy peculiar, con mucho cuidado, porque recordemos que son medicamentos, se extraen y se lleva a cabo ya el proceso como tal de la materia prima para poder elaborar los medicamentos. Es demasiado complejo, de verdad que nosotros pensábamos, ay, no, pues es que yo vi que mi vecino tiene sus plantitas ahí en su casa y entonces él se prepara los aceites y no, 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 no. De verdad que el proceso y el cuidado que llevan es muy complejo. Entonces, por eso no estoy en contra de los productos artesanales. Evidentemente, no es una práctica desde mi visión médica científica que yo recomendaría, evidentemente, pero sé que existe y una realidad es que gracias a eso se llegó a muchas investigaciones, ¿no? Y cuando todo vivimos en la ilegalidad, la gente lo tenía que hacer, no había más remedio. Lo respeto muchísimo, pero hoy día que contamos con medicamentos y que podemos tener un control de ello, pues prefiero fomentar la práctica de los medicamentos y de verdad lo digo con muchísimo respeto a, a todos aquellos que fomentaron esto. Entonces, ¿qué productos de la planta de cannabis tienen un efecto clínico, ¿no? Entonces tenemos la clasificación de dos, los no cannabinoides y los fitocannabinoides o cannabinoides. De los no cannabinoides tenemos los terpenos y flavonoides, que estos se encuentran en muchas plantas, no son exclusivos de la planta de cannabis, los encontramos en varias plantas con efectos claros, más de los terpenos, más estudiados que los flavonoides, pero con efectos clínicos importantes, y los famosos fitocannabinoides, y estos los clasificamos en los psicoactivos y los psicoactivos pero no euforizantes. En estos entraría evidentemente la parte de psicoticomiméticos como el THC en diferentes formas, y en los psicoactivos, como digamos el café, que es un psicoactivo, pero que no provoca estos efectos a nivel cerebral como el THC, encontramos el CBD, el CBG y el CBE.
el CBN, perdón. Y todos estos forman algo que le llamamos efecto séquito. ¿Qué es el efecto séquito? Bueno, pues va a ser la suma de todas las sustancias de la planta de cannabis que va a tener un efecto. Se usan en conjunto para amplificar su uso o su beneficio, digámoslo así. Sigue habiendo ahí una controversia, unos dicen que no funciona, que no, pero la evidencia, la verdad es que ha sido clara de la interacción que existe y el apoyo que existe. Y si hablamos de forma anecdótica con los pacientes en nuestros consultorios, es que cuando se combinan terpenos con alguno de los cannabinoides, hay un beneficio mayor. Eso sí se los puedo decir y las investigaciones continúan. Y entonces le llamamos efecto séquito o entourage effect a la suma de las partes químicas del cannabis, en el entendido, evidentemente, que es mayor que cualquiera de sus componentes individuales. Y entonces, a forma de resumen, tenemos a los endocannabinoides y a los fitocannabinoides. ¿Cuáles son los endocannabinoides? Los que nosotros producimos naturalmente en nuestro cuerpo, forman parte del sistema endocannabinoide, la famosa anandamida y el famoso 2-AG. Por otro lado, tenemos a los fitocannabinoides, que ya les decía, los más estudiados, los más sonados, los más famosos, como ustedes gusten llamarle, pues es el THC, el CBD, tiene una estructura típica de 21 carbonos, sus concentraciones varían de las plantas, evidentemente, y más cuando ya hay un proceso ahí en la selección de qué es lo que yo quiero que tenga más la planta, si quiero más CBD, si quiero más THC, etcétera. Y también hay un grupo de cannabinoides sintéticos. El estudio, les digo que ha sido tan amplio que se ha llevado a productos farmacéuticos de justo que igualan o tratan de igualar las moléculas de, en este caso del THC, que es el análogo, justo se llama Nabilona, y es un medicamento que está aprobado y que se utiliza. Entonces, la anandamida, esto es lo interesante de los endocannabinoides que les decía al inicio. Su nombre real es aracnodil etalonamida y esta le llamaron anandamida porque significa en sánscrito portador de paz y felicidad interna, justo por estos efectos que produce. Y fue el primer endocannabinoide aislado, que ya lo revisamos. Y lo interesante es que su composición molecular es idéntica al del THC, ¿no? Esta es la anandamida y vemos que es muy parecido al THC. Entonces, eso fue lo que llamó la atención y dijeron, a ver, espérate tantito, se parece tanto que evidentemente pues va a tener un efecto y va a poder darnos ahí una respuesta a muchos de los síntomas, a muchas de las aplicaciones que tiene el THC en nuestro organismo, ¿no? Y tiene una mayor afinidad a los receptores CB1. Por otro lado, el THC es el cannabinoide por excelencia, es responsable de muchos de los efectos farmacológicos del cannabis, sí tiene un efecto psicoactivo, psicotrópico, y va a interactuar tanto con receptores CB1 como CB2, aunque hay también una afinidad alta por los CB1 para inducir analgesia, haga la actividad antiespasmódica, reducción de náuseas y vómitos, estimulación del apetito, esto en pacientes, por ejemplo, con VIH. Entonces, tiene varios efectos comprobables y que se han estudiado. Por otro lado, tenemos al CBD o cannabidiol. Este tiene efectos indirectos sobre los receptores, el CB1 y el CB2, es decir, los modulan. No es que tenga un efecto directo y que vaya a interactuar directamente con este receptor, sino que va a modular a estos receptores y a muchas otras sustancias como las enzimas y canales iónicos. De hecho, le llaman al CBD la sustancia promiscua de nuestro organismo porque interactúa a nivel de muchas sustancias y eso pues evidentemente hace que tenga varios efectos en nuestro cuerpo. Va además a mitigar el efecto psicotrópico del THC, disminuye esos efectos que nosotros tenemos, dependiendo de la dosis, evidentemente, del THC al nivel del sistema nervioso central y además inhibe la degradación de la anandamida. Al no degradarse la anandamida, vamos a tener más anandamida y esto va a poder hacer la retroalimentación negativa que veíamos hace ratito en nuestras neuronas. Entonces, se va a bloquear la liberación de estos neurotransmisores y por ende se bloquean síntomas importantes que tienen las personas. Entonces, ¿en qué nos va a beneficiar el CBD?
antiinflamatorio, analgésico, como un antiemético, antipsicótico, ansiolítico y anticonvulsivos. Doctora, pero me estás hablando entonces que sí es una sustancia milagro, pues me va a curar de todo. No, no es una sustancia de milagro, no es una sustancia que va a ser para todos y que se tiene que hacer una evaluación exhaustiva de cada paciente para ver si sí es candidato o no es candidato para su uso. Entonces, les decía que el CB es un agonista o antagonista funcional en receptores, ¿sí? Como los famosos, el CB1 y el CB2, en canales iónicos, como el TRPV1, que les decía este premio Nobel, en transportadores de neurotransmisores también, en necesarios para la estabilidad de la membrana, en receptores de dopamina, de serotonina, en inhibir a algunas enzimas para que haya degradación de ciertas sustancias a nivel de los canales de calcio. Bueno, su interacción es infinita. Y esta es una de las imágenes que se utilizó justo en el artículo que publicamos. De los casos clínicos que hacía referencia Eric y que en realidad nos damos cuenta su promiscuidad, ¿no? O sea, va a actuar como antagonista en estas líneas negras y como agonista, perdón, en las líneas moraditas, ¿no? Entonces tenemos que actuar a nivel de los TRPV1, el serotonina, de los mismos CB1, va a actuar en diversas enzimas, en los PAR gamma, los GPR55, en la adenosina, en el transportador de adenosina, o sea, en algunos incrementa, en algunos disminuye, por ejemplo, aquí en los GPR55 va a disminuir la liberación de glutamato. Entonces, todos estos acciones pues van a contribuir en la mejora de los síntomas y en alcanzar este equilibrio. Por eso el CBD ha tenido varios beneficios y por eso el CBD es tan sonado y por eso se aplica en diversos padecimientos. Es una imagen de este artículo que no es tan reciente, pero que me encanta porque explica perfectamente cómo la interacción del CBD con estos receptores o con estas sustancias pues nos ayudan en varios procesos, ¿no? Por ejemplo, en brotes psicóticos, en el tema de ansiedad, en la epilepsia, en temas de insomnio, efectos cardiovasculares, en enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, algunas más estudiadas que otras, en algunas yo, por ejemplo, me reservo mucho su uso, pero puede ser en el dolor también y en procesos de cáncer y síntomas asociados a tratamientos de cáncer, ¿no? Como náuseas y vómito. Por otro lado, tenemos a los terpenos, que ya les decía, son sustancias que se encuentran en muchas plantas, no son exclusivos de la planta de cannabis. Algunos se encuentran, por ejemplo, en el limón, el limoneno, el famoso linalol, que está en la planta de lavanda. Y son muchos de los terpenos y también son infinitos. Estos se encargan de proteger a la planta, le dan ese olor especial a cada plantita y lo que sí se ha visto es que tiene mucha actividades biológicas y farmacológicas como antifúngicos, antivirales, anticancerígenos, antiinflamatorios, antihiperglucémicas, antiparasitarias, antioxidantes, antimicrobianos, o sea, tiene muchas funciones. Depende de qué terpeno se va a estar utilizando, en qué concentraciones se va a estar utilizando, y entonces se diseña un medicamento especial para el paciente dependiendo de las necesidades que vaya teniendo. Estos terpenos sí están más documentados, o sea, hay varios artículos que hablan de su uso, y esta es una gráfica que me gusta mucho de Fundación Cana, una fundación en España que también se encarga, hace un trabajo muy similar al de ICANN en México, de la difusión médico-científica en relación a cannabis. Y entonces a mí siempre me gusta poner este ejemplo del linalol, que es como el más sonado. O sea, todos hemos ido a un spa o a un consultorio y tienen sus plantitas de lavanda y entonces
Uno se siente más relajado, los productos estos para relajarnos, todos dicen con lavanda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque contiene una sustancia que se llama linalol, que es un terpeno, que justo también está descrito en los cítricos, en el laurel, en el abedul, entonces les digo, no es exclusivo de ninguna planta, está en varios. Y justo este linalol tiene sinergias tanto con el CBD, CBG, THC y otros fitocannabinoides y por ende, ya por sí solo, el linalol tiene efectos calmantes y sedantes. Por eso siempre que andas estresado te dicen, ay, tu tecito de lavanda o tu plantita de lavanda, eso te va a relajar. Y cuando se combina con alguno de estos fitocannabinoides, tiene un potencial terapéutico como un buen ansiolítico, anestésico, analgésico y anticonvulsivo. Entonces, esto es lo que le llamamos efecto séquito. Este potencial que se hace con la combinación tanto de los fitocannabinoides como de estos terpenos que están ya bien descritos. De hecho, justo hace poquito el doctor Russo, profesor también en ICANN, y de verdad que lo digo con mucho orgullo porque es un referente internacional, maestro, investigador tremendo, publicó un artículo de todos estos efectos del limoneno y es muy interesante. Ojalá y puedan estar al pendientes ahí de las redes sociales, bueno, todas las herramientas sociales que tiene ICANN, porque ahí se publican cuando tenemos charlas y cuando el doctor Russo participa y es muy interesante todo el trabajo de investigación que está haciendo en materia de cannabis. Y los flavonoides, que ahí yo sí me limito su uso, ahí no es algo que yo promueva tanto porque estos desafortunadamente sí se han encontrado beneficios o actividades farmacológicas, pero estas han sido in vitro, de forma preclínica, entonces son buenos antioxidantes, antiinflamatorios, antialérgicos, antibióticos, antidiarreicos y también contra el cáncer, pero me limito porque no tenemos investigación todavía fuerte, veraz, que sustente su uso, ¿no? Y bueno, son metabolitos secundarios que se presentan estos pigmentos amarillos que vemos aquí en la flor de cannabis y ayudan justo para proteger a la planta, ¿no? De rayos ultravioleta y de otros. Y entonces, con todo esto que mencionas, Itzel, ¿qué evidencia científica tenemos, ¿no? De los efectos terapéuticos del cannabis. Y entonces, esta investigación ya es muy viejita, y digo muy viejita, pero me gusta siempre hacer referencia, ahorita vamos a ver qué avances hemos tenido, pero porque justo hizo una clasificación, la Academia Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina, hizo una recopilación, un libro tremendo y que de verdad ojalá tengan oportunidad de leer de los efectos en la salud del cannabis y los cannabinoides. Y entonces ellos hacen las recomendaciones, la evidencia científica y recomendaciones que tenemos del cannabis. Y entonces ellos clasificaron en evidencia substancial, moderada y limitada, ¿no? Algunos de la limitada, yo la verdad ya los pasaría a substancial o hasta moderada, pero vemos que en substancial, como en temas de dolor crónico, en náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia, en síntomas de esclerosis múltiple, sobre todo en temas de espasticidad, en algunos tipos de epilepsia, sobre todo en epilepsia no refractaria, es decir, esta epilepsia que a pesar de muchos medicamentos, el paciente sigue con sintomatología o con convulsiones, y en síndromes como el de Dravet, Lennox-Gastaut, etcétera. Y evidencia moderada en mejora de resultados del sueño, glaucoma, fibromialgia, en evidencia limitada en temas del apetito, sobre todo en pacientes con VIH o SIDA, en el síndrome de Tourette, en síntomas de ansiedad y síntomas del trastorno postraumático. Yo estos dos ya los pasaría como por acá. Y el doctor Kripa, un investigador también tremendo, psiquiatra en Brasil, ha hecho una investigación tremenda sobre síntomas de ansiedad, ansiedad social y estrés postraumático, y de verdad es que es muy interesante los resultados que ha obtenido, y ni siquiera dosis, digo, altas para mi experiencia, por ejemplo, yo no me he ido con mis pacientes a dosis tan altas
como ellos utilizan en los artículos, pero de verdad que es muy interesante. Si pueden ahí, José Cripa es un psiquiatra de verdad que ha hecho un trabajo también tremendo. Y hoy día tenemos revisiones sistemáticas de la medicina basada en cannabinoides, desde en Israel, en Estados Unidos, en Canadá, los cuales sustentan y nos acompañan. En México no tenemos una guía, nosotros como médicos nos basamos en guías que les llamamos guías de práctica clínica y entonces ahí nos dicen el ABCD de las enfermedades, cómo hacer los diagnósticos, qué medicamentos, etcétera. Y son referentes, son buenas, pero en nuestro país no tenemos ahorita guías, entonces nos basamos en ciertos documentos de otros países que nos ayudan. Sí tenemos, bueno, ahorita vemos la parte de legalidad, pero bueno, estas guías que nos ayudan y sustentan. Y entonces también revisiones importantes, las cuales nos hablan de diversos trastornos, cuántos se utilizaron, qué dosis se utilizaron. En este caso solo se utilizó, por ejemplo, el CBD o en otros también la combinación de THC eh, eh, en diversos tipos de padecimientos y qué fue lo que encontraron o cuáles fueron las dosis efectivas, ¿no? Entonces, esto sirve una guía. ¿Qué hice yo cuando empecé a estudiar el tema de cannabis? Hice un cuadro justo muy similar y ver lo que decía la bibliografía y ahí ver a qué dosis yo me podía elevar sin causar efectos adversos a mis pacientes o intoxicaciones que pudieran ponerlos en riesgo. Y hoy día pues tenemos mucha información, ¿no? Si nosotros buscamos en buscadores públicos o fáciles, como, como Google Académico, y ponemos cannabis, bueno, yo lo puse en inglés, cannabis medicinal, pues nos vamos a dar cuenta que existen muchísimos resultados desde la fecha, o sea, sin intervalo, ¿no? Entonces, hay muchas publicaciones, evidentemente de aquí se tiene que hacer una selección y se va depurando, pero lo que quiero que vean es que la investigación sigue, ¿no? Y tan es así que también en portales ya médicos y con sustento como PubMed, pues también encontramos diferentes resultados, ya no tantos como en Google Académico, pero sí son documentos que van sustituyendo y que nos van ayudando a saber. Y ya si nos vamos a otros buscadores como Cochrane, que es un referente para nosotros los médicos, pues ya vemos que se va limitando un poco, ¿no? Nos vamos volviendo más selectivos desde revisiones, aquí por ejemplo solamente 9, y clínicos o artículos clínicos 328, ¿no? Y nos podemos ir ya de la fecha del 2022 actual, o sea, de 4 años, esto se va reduciendo, pero sigue habiendo una publicación importante. Aquí se incluye no solamente la parte de evidencia médica o beneficios médicos, sino también del cáñamo, de otras sustancias, por eso son tantos. Y si ya nos vamos a más especializado, igual en los últimos 5 años, pues vemos que estos números se van reduciendo, por ejemplo, 8,000 publicaciones del 2021 al 2026 en PubMed. Y además, en el último año hubo 2,038 publicaciones. Entonces, les decía, aquí ya se involucran también otras áreas como el veterinaria, odontología, etcétera, que también pues es un uso recurrente y que actualmente está siendo de importancia. Y les puse este ejemplo que se publicó el año pasado, se hizo en el 2024, pero se publicó en el 2025, y es un artículo sobre una revisión sobre la evidencia que existen los riesgos y beneficios del cannabis medicinal, ¿no? Y entonces, del cannabis y los cannabinoides, ¿no? Y entonces ellos concluyen que el cannabis medicinal sí puede ser un buen coadyuvante, tanto los sintéticos como los extraídos directamente de la planta, pueden tener beneficios de pequeños a modestos en diferentes patologías, sobre todo en el dolor crónico, la espasticidad, náuseas, vómitos y epilepsia refractaria. Ellos mencionan que hay evidencia inconclusa sobre tratamientos o trastornos mentales
y que la seguridad a base de cannabis suele ser bien tolerados. Sí existe un riesgo de efectos adversos, siempre eso es importante considerarlo porque así la población sabe que no debe utilizarlos indiscriminadamente y no porque vienen de una planta los hace inocuos, no, siempre hay un riesgo y que evidentemente hay también un trastorno por consumo de cannabis, sobre todo cuando las dosis de THC son altas y que no está controlado por un médico. Por otro lado, tenemos que les llamaba, también una revisión sobre los productos o el efecto entourage, el efecto séquito de todos los productos de la planta de cannabis, y entonces se hace la relación de, por ejemplo, este terpeno del mirceno, que tiene propiedades antiinflamatorias, del limoneno, por ejemplo, también el mirceno para la relajación, el linalol como ayuda para dormir y aliviar el agotamiento, el estrés mental, el limoneno como analgésico, el cariofileno para tolerancia al frío y analgesia, entre otras sustancias que también van ayudando, ¿no? Como el eucaliptol, que seguramente lo han escuchado para el dolor muscular. Y pues sugiere que evidentemente sí hay beneficios terapéuticos, pero pues como todo necesitamos seguir investigando, seguir fomentando y seguir impulsando y esto pues se logra involucrando a todos los profesionales de la salud y por supuesto a la población en general. Y este es un documento que desde el punto de vista personal me encanta. Es una guía, es la guía que todos los médicos esperamos, son las consideraciones prácticas justo en cannabis medicinal, tanto para la administración y la dosis. Y justo fue un documento del doctor Russo, de McCallum y Russo, y tiene varias observaciones importantes que hay que considerar en la prescripción de esto. ¿Y cuál de todas estas yo rescato siempre? Esta. El enfoque general para el inicio del consumo de cannabis o del medicamento a base de cannabis es comenzar bajito, ir despacio y mantenerse bajo. Esto es ley en nuestro tratamiento. Por ahí tuve una charla con un epileptólogo, un neurólogo que se dedica, subespecialista en epilepsia, y me decía, es que si me estás hablando de subdosis, ¿qué efecto va a tener el paciente? Y sí, sí es cierto, no va a tener un efecto real en el paciente, porque la realidad es que yo no puedo iniciar con una dosis alta en el paciente si no sé qué efecto va a tener. Si le hace una reacción alérgica, si el paciente no lo tolera, si yo empiezo con una dosis muy alta, ¿cómo voy a lograr valorar eso? Entonces, por eso se tiene que ir uno muy lento. Siempre se advierte al paciente y siempre se le comenta que se inicia con una subdosis, con una dosis baja y que ésta se irá incrementando hasta alcanzar la dosis recomendada. Entonces, si son médicos, de verdad, traten digo, esto es a título personal, pero sí traten de conocer cómo va a responder el paciente. Hoy día contamos con muchos estudios que nos ayudan a saber cuál es el cannabinoide ideal de nuestro paciente, pero son costosos, no se hacen en este país. No sé si ya alguien los está haciendo, hasta donde yo me quedé no los hacían. Se tienen que hacer en otros países, eso lo encarece y no todos los pacientes pueden pagar eso, ¿no? Entonces tenemos que ver el costo-beneficio también y si sí me tengo que ir un poquito más lenta, pues me voy un poquito más lenta, pero sé que estoy viendo por la seguridad de mi paciente. Es lo mismo. No hay dosis estándares, es decir, no hay una dosis que tengamos sugeridas para el uso de cannabis. Entonces, todos nos basamos en algo que se llama medicina magistral. Y este es el marco legal del uso de cannabis medicinal, ¿no? Apegado siempre a la Ley General de Salud, a los reglamentos, a las normas, y hoy día contamos justo con un reglamento para el control sanitario de producción, investigación y uso medicinal del cannabis. Es el que nos rige con muchas lagunas y eso es una realidad, pero bueno, tenemos un reglamento que es el que permite elaborar los medicamentos y es el que nos tenemos que apegar médicamente con sus diversas estipulaciones. ¿Qué sería lo ideal? Pues tener una ley federal para la regulación de cannabis en el cual pues alguna institución esté a cargo, hoy día está bajo COFEPRIS, que me reservo mis comentarios, pero lo ideal sería esto, una ley federal para la regulación de cannabis en la cual expertos en materia de cannabis puedan estar al pendiente, ya sea que esté bajo la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, o por un instituto mexicano de regulación contra el cannabis. Esto sería wow.
es mi cartita de Santa todos los años para que esto surja, ¿no? Y justo la Ley General de Salud nos habla que en el 2017 se legaliza el uso medicinal de cannabis, sí, con sus limitaciones, y por eso es hasta el 2021 que se libere, que entonces nos dicen, sí, ya puedes investigar, ya puedes importar, ya puedes hacer. ¿Quiénes pueden prescribir? Médicos homeópatas, perdón, cirujanos dentistas y médicos veterinarios, cada quien con su área, que tengan su cédula profesional, etcétera. Y el reglamento de cannabis medicinal, que este es todo el nombre, justo fue aprobado el 26 de agosto del 2021, se publica en el Diario Oficial en el 2020 es aprobado y en el 2021 se publica y con varias estipulaciones, ¿no? Evidentemente que el médico esté capacitado, que la farmacia, quien va a elaborar los medicamentos, pues acredite la procedencia legal de cannabis y que realmente pues, cuente con todo lo que requiere un medicamento, que los productos deben tener certificados de análisis que corroboren el contenido y el laboratorio y la droguería que los elaboren pues avalen la calidad del producto final. Y entonces les decía, ¿cómo voy a prescribir cannabis o cómo yo paciente voy a exigir que me den realmente un medicamento? Pues todo se basa en algo que se llama medicina magistral o medicina personalizada, que justo está regulada para generar acceso a medicamentos que no están en el mercado y que esta consiste en adaptar y aplicar tratamientos y medicamentos creados específicamente para cada paciente. No hay más. Entonces, hoy día es la única forma legal de conseguir medicina cannabinoide en México. No hay otra forma, a través de las fórmulas magistrales. Existen muchas, el famoso mercado gris, muchas que no sabemos qué contienen, no tienen certificados, el etiquetado es incorrecto, no sabemos la calidad, no sabemos nada de ese medicamento y ha sido un gran problema porque además costos más bajos, la gente se va a adquirirlos, pero realidad es que traen más complicaciones, ¿no? Por ahí llegó una paciente conmigo con una intoxicación tremenda porque el contenido de THC era tremendo, pues la etiqueta ni siquiera como esta etiqueta que está muy mal hecha, ¿no? Primero nos dice que es un aceite de hemp, es decir, un aceite de caña, ¿no? Eh, regresando un poquito, sabemos que el porcentaje de THC debe ser por debajo de 1%, dejémoslo así. Aquí nos dice que sin THC, hasta ahí todo muy bien, origen vegetal, pues sí, viene de una planta, pero después nos dice que es un full spectrum. Entonces, si nos vamos nosotros a investigar qué es un full spectrum, pues nos damos cuenta que es toda la planta, ¿no? El CBD, el THC, el CBG y el CBN, más todos los terpenos, todos los cannabinoides, toda la planta. Y entonces aquí nos dice sin THC, pero aquí Full Spectrum nos dice que sí tiene THC. Entonces, ahí ya nos están engañando, ¿no? El Broad Spectrum, que es toda la planta menos THC, este debería decir Broad Spectrum, o es un aislado, ¿no? Que solamente contiene una molécula de la planta, que en este caso sería CBD. Cada laboratorio o cada persona que hace su tratamiento debería de entregarnos y decirnos qué es lo que contiene, qué es lo que realmente vamos a encontrar en cada frasco o en cada medicamento. La concentración máxima por mililitro de la molécula, en este caso CBD, la molécula que se esté trabajando, cuántas gotitas, y con esto el médico puede exigir esto al laboratorio y con ello ya dar una buena prescripción. Entonces, si esto no les está brindando como mínimo el laboratorio, corran de ahí, porque definitivamente sabrá Dios qué les vamos a dar a los pacientes, y paciente también exijan esto. Yo creo que ese es el mensaje real. Hay que saber exigir. Si tenemos conocimiento, dicen que el conocimiento es poder. Si yo tengo el conocimiento y sé que me deben de asegurar que uno tiene solamente CBD, ¿cuánto me van a estar dando de CBD por gotita? Lo mínimo que nosotros podemos exigir y que todos los laboratorios evidentemente lo deben de tener. Entonces, bueno, me voy a regresar a esta porque no les puse. El frasco debe contener toda la información de lo que contiene, de los mililitros, de todo. Y además un código aquí QR en el cual lo escaneas
te redirige a una página y es el certificado de análisis donde nos dice que está libre de pesticidas, metales, que solamente CBD aislado, que no contiene otra sustancia o que sí contiene poquito de esto, etcétera. Y también otra etiqueta que esa la solicita el etiquetado especial en nuestro país con los datos del paciente y los datos del médico. Y estos son los cannabinoides sintéticos y naturales aprobados. Ya les decía la famosa nabilona, que es el THC sintético, y el que más se ha utilizado es el cannabidiol, el famoso Epidiolex. Se han hecho muchos estudios, es CBD directamente derivado de la planta y que se ha utilizado en epilepsia refractaria, ¿no? Entonces, algunos pacientes lo han utilizado, pero la importación es bastante cara y entonces, pues en México ya tenemos medicamentos, hay que aprovecharlos. Como todos, necesitamos tener un estudio de cómo va, nosotros llamamos farmacocinética y farmacodinamia, de cómo va a interactuar el medicamento en nuestro organismo y cómo va a interactuar o cómo lo va a procesar también nuestro organismo. Entonces, esas dos vertientes siempre es importante conocerlas y hay estudios muy específicos, ¿no? Si yo lo hago de forma oral o lo consumo de forma oral o por inhalación o a través de las mucosas, cuál va a ser su absorción, cómo va a ser su distribución, en dónde se va a metabolizar. Los cannabinoides, como muchos medicamentos, se metabolizan a nivel del hígado y entonces a través de una enzima que se llama CYP450 y entonces ahí participan varias isoenzimas y oh sorpresa, pues resulta que los medicamentos que además yo tomo se sintetizan también o se metabolizan a través del hígado y eso nos lleva a tener interacciones entre medicamentos. Si yo recomiendo un producto que sabrá Dios qué es lo que contiene, porque yo le calculé y lo hice en mi cocina, y además no sé cuál es el metabolismo del tratamiento que está tomando mi paciente, ¿lo puede intoxicar? Claro que lo puede intoxicar. ¿Puedo hacer que tenga síntomas peores? Claro que puedo hacer que mi paciente tenga síntomas peores. Entonces hay que tener mucho cuidado. La evaluación del paciente es importante. Este tema de cannabis no debería de estar a cargo de nadie más que de médicos especialistas en el tema. Nadie más debería poder hacer una recomendación, ni de productos estos, ¿cómo le llaman? Productos milagros, evidentemente no, ni productos artesanales, ni cosméticos, multivitamínicos, nada de eso, porque hay un metabolismo que sí puede interactuar. De hecho, la mayoría de los efectos adversos son secundarios a la interacción con otros medicamentos. Y pues el tiempo que vamos a tener en nuestro organismo, que también es una importante consideración. Entonces, para cannabis no hay una dosis estándar, hay que hacer una evaluación del paciente para dar inicio a este tipo de terapias, hay que personalizar el tratamiento, se pueden hacer recomendaciones de cómo iniciar o cuánto utilizar, pero esto se hace solamente con la evaluación. Por ahí había inquietud en que la toxicidad y la realidad es que va por, o sea, su perfil de seguridad va muchísimo más por alto que diversos medicamentos que hoy se utilizan. Por ejemplo, se hizo este estudio, ya es muy viejito, pero me gusta hacer esta comparación. El alcohol fue nuestra nuestra medida, entonces se evaluó cuáles eran los productos, medicamentos, etcétera, menos letales que el alcohol y los más letales, ¿no? Entonces, si nos vamos a revisar cada uno de ahorita hay algunos que se están utilizando como medicamentos y que son muchísimo más letales que el cannabis. Actualmente no hay informes de muertes atribuidas a cannabis. Las reacciones adversas sí están reportadas y sobre todo son dosis dependientes o por interacciones con medicamentos que el paciente ya estaba tomando y también pues por una mala prescripción, ¿no? O una mala indicación en el cual pues te recomiendo esto que no sé qué es y entonces tiene un alto contenido de THC y entonces el paciente llega intoxicado a los servicios de emergencia y desafortunadamente pues ahí tampoco están capacitados para tratar intoxicaciones por cannabis, ¿no? Esta es una tablita de información del Centros de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos y en el cual justo fue en Medical Marihuana 411, se hizo la comparación de
qué medicamentos habían causado muertes o qué drogas habían causado muertes. Y bueno, pues podemos ver que, híjole, hay productos que se utilizan que han causado más muertes que el propio cannabis, ¿no? No se ha reportado nada. Entonces, el perfil de seguridad es alto, siempre y cuando se prescribe y se utilice de la forma correcta. Ese es el mensaje. No lo estoy haciendo que ay, no va a causar nada. No, sí tiene efectos, sí puede causar efectos a nivel hepático, sí puede causar intoxicaciones, sí puede causar muchos efectos adversos que ahorita voy a revisar, que ahorita vamos a revisar, pero hay que tener de verdad la conciencia de que es un medicamento seguro siempre y cuando se utilice de la forma correcta. Entonces, algunas de las guías nos dicen que el cannabis no es apropiado en pacientes que sean menores de 25 años, que hay un historial personal o familiar de psicosis, trastorno de consumo de cannabis actual o anterior. Sobre todo esto va enfocado al uso de THC, enfermedad respiratoria o cardiovascular, que tenga enfermedades, les digo, de THC. El THC provoca taquicardia y entonces yo le doy THC a alguien que padece taquicardia, pues va a tener más taquicardia y entonces me pueden venir varias alteraciones. En personas embarazadas que planean embarazarse o están en lactancia, tampoco está indicado, evidentemente, por todos estos efectos adicional que no existen estudios, no se sabe qué pueda causar en los productos o en los bebés y se debe autorizar, pero con precaución en pacientes que fumen tabaco, que tengan factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, que sean grandes consumidores de alcohol, esto por el tema de a nivel hepático, o que estén tomando medicamentos sedantes. Y esto es nada más hay que tener controlado por las interacciones medicamentosas y esto va muy enfocado con el uso de THC. Tenemos que contar con guías de tratamiento, sí, sin duda. Hay que hacer farmacovigilancia, hay que evaluar, hay que reportar si yo detecto algo. La doctora, por ejemplo, Marely Vázquez, también profesora aquí en ICANN, con una trayectoria tremenda, nos platicaba de todas estas experiencias, hizo una publicación de un artículo muy importante y referente al dolor de la analgesia justo del CBD y también lo estuvo aplicando en uno de sus pacientes y el paciente empezó a tener alteraciones importantes y se hizo la evaluación, se hizo la farmacovigilancia para ver si estaba relacionado con el uso de cannabis. Posteriormente regresa a la terapéutica, suspenden evidentemente el medicamento, regresan, el paciente va mejor y entonces eso nos ayuda a hacer esta evaluación. ¿Cuáles son los eventos adversos más comunes con su uso? Somnolencia, fatiga, mareos, boca seca, tos, sobre todo cuando se consume fumado, ansiedad, náuseas y efectos cognitivos. Todos o la mayoría de estos eventos están asociados al THC. Entonces, el CBD es muchísimo más seguro. Siempre estos efectos son dependientes de la dosis, se debe comenzar poco a poco e ir despacio. Se recomienda iniciar con CBD aislado, de ser necesario hay que combinar CBD y THC. Yo no lo dejaría como de ser necesario, sino siempre combinarlo para poder contrarrestar justo los efectos psicoticomiméticos del THC. Recordarles que la medicina cannabinoide es una alternativa para los pacientes puedan tener o tratar sus padecimientos, sobre todo aquellos pacientes que ya han tenido un recorrido tremendo con médicos o diferentes patologías y que desafortunadamente no han encontrado un alivio en los síntomas. Entonces, cannabis puede ser una buena alternativa. Evidentemente es un tema científico y serio que requiere pues, la suma de todos los médicos, de todos los investigadores en la práctica clínica y pues para ampliar justamente su ejercicio entre la comunidad médica y científica, alejar prácticas de riesgo entre los pacientes y sobre todo por el uso de productos que no son medicamentos y que además no son legales. A forma de conclusión, cada individuo tiene su propio sistema endocannabinoide, cada individuo va a responder, cada individuo tiene su propia farmacogenómica, entonces responden de diversa forma, por eso se personaliza el tratamiento. Hay factores externos que juegan un papel importante y lo que siempre les digo, cannabis no es para todos ni para todos, hay que hacer una evaluación. Ahora sí que consulte a su médico con quien más confianza le tenga y que ellos los refiera con los médicos que nos dedicamos a esto y darles un buen acompañamiento. Por mi parte es todo.
Me extendí un poquito, pero me parece que son términos básicos que debemos de conocer dentro de cannabis. Este es mi correo electrónico, itzel@ican.mx. Quedo a sus órdenes si tienen dudas, si tienen algún paciente. Ustedes son pacientes, se pueden acercar con nosotros. Además, nuestro patrocinador Vatican tiene hay un proyecto muy padre de formularios médicos. Se acerca con nosotros, les damos la asesoría, les damos el primer acompañamiento y con ello podemos ver si son candidatos o no son candidatos para el tratamiento de cannabis. Y si tienen dudas médico-científicas, también con todo gusto me pueden escribir itzel@ican.mx. Quedo abierta a sus dudas, a sus preguntas, a sus comentarios y como siempre muy agradecida por este espacio de conocimiento y por su atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Como siempre, muy profundo, un tema que nos ha costado mucho trabajo tratar de sintetizar. Simplemente ya como avisos parroquiales a nuestros queridos asistentes, para ya dejarlos a que se vayan a descansar, porque nuevamente teníamos mucha información que ver. Esta participación fue grabada, la vamos a compartir con ustedes cuando sea procesada en nuestro canal de YouTube, entonces los pueden seguir. Y a los que no se conectaron al principio, les recordamos de que tenemos dos eventos importantes. El primero es con el Hospital General de México, aquí en la Ciudad de México, donde yo tengo el honor de dar una conferencia magistral justamente hablando de mitos y realidades del cannabis medicinal. Ahí con todos los médicos pueden asistir. Ahí está la liga o el código de QR, que es del lado izquierdo abajo. Ese pueden ver y pueden entrar a la página del Hospital General, donde pueden ver el plan académico. Son 3 días, bla, bla, bla. Y como les decía, si hay investigadores aquí, ya sea a nivel alumno o otro tipo de investigadores un poco más avanzados, también el Hospital General está buscando resúmenes de este tipo de investigaciones. Vamos a hacer una premiación el 13 de marzo. Y por el otro lado, como saben, ICANN está colaborando con el doctor Ethan Russo, ya lo dijo la doctora, es en este momento la persona viva en el mundo con más conocimiento de cannabis, con una trayectoria muy completa y con investigación muy seria, con patrocinios desde incluso del gobierno de Estados Unidos. Entonces, estamos ofreciendo un certificado avanzado en cannabis para los que les interesa. Digo, sé que aquí a lo mejor apenas estamos aprendiendo, pero para que sepan que ya estamos hablando ya de certificaciones un poquito más complejas. Esto es real y esto es serio y bueno. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Gracias, doctora, por tu conocimiento, por impartirnos ahora sí que de una forma muy condensada este gran tema. Y pues, para los que no nos conocían, esto es ICANN. Vamos a seguir trabajando con ustedes e invitarlos a nuevas ponencias. Y por favor, pongan atención, ya lo dijo la doctora, en nuestras redes tenemos ahí varios eventos. Nuevamente el siguiente es en el Hospital General, pero después estaremos en otros lados, simplemente para que vean la seriedad de lo que estamos trabajando aquí. Pues que tengan muy bonita noche. Nuevamente les agradezco a todos ustedes por haberse conectado, por haber estado con nosotros esta noche de jueves. Cuídense mucho, por favor, vacúnense los que se tengan que vacunar, chequen todos sus procesos que tengan que realizar. Si a ustedes les toca hacer su refuerzo o tienen son parte de comunidades vulnerables, por favor tengan mucho cuidado allá afuera.